Hola amigos, sean bienvenidos a un video más de medicina interna. El día de hoy vamos a hablar de las úlceras. Entonces vamos hablando de la úlcera péptica, que sería el término más apropiado para estas úlceras que aparecen tanto en el estómago como en el duodeno. Vamos a hablar de la definición, sus signos y síntomas, vamos a hablar de las complicaciones, las causas, el diagnóstico, o sea, cómo lo diagnosticamos, y también el tratamiento. Vamos con la definición. Hablamos de úlcera péptica, a aquella úlcera que puede estar en el estómago o en el duodeno. El duodeno que sería la primera porción del intestino delgado. Por eso se utiliza el término péptico, que significa relatividad con el estómago o el duodeno. Entonces, ¿qué es una úlcera? Una úlcera es la pérdida de la continuidad de la superficie epitelial que puede involucrar mucosa, submucosa, muscular y serosa. En otras palabras, todas las capas del estómago. Y si añadimos el término péptico, decimos que esta úlcera puede estar localizada en el estómago o en el duodeno. Bien, seguimos. Hablemos de los signos y síntomas. Normalmente los pacientes llegan al consultorio cuando hay hemorragias o perforaciones. Ahora, dentro de los dos tipos de úlceras, hay unas características importantes. En la úlcera duodenal, también llamada como el hambre dolorosa, aquí hay dolor urente o malestar en el epigastrio. Epigastrio quiere decir la boca del estómago, en otras palabras. Este dolor ocurre 2 a 3 horas después de las comidas. El paciente normalmente se despierta entre la medianoche a 3 de la mañana con dolor. Este dolor se alivia con los alimentos y, como les dije, 2 a 3 horas después vuelve a doler. La úlcera duodenal es 5 veces más frecuente que las úlceras gástricas. En las úlceras gástricas, el dolor es más severo y es menos probable que se alivie con antiácidos. El dolor empeora con los alimentos. Hay náusea y disminución del peso frecuentemente. La úlcera gástrica afecta más a hombres también. Entonces, como pueden ver, en la úlcera gástrica el dolor empeora con los alimentos y en la úlcera duodenal se alivia con los alimentos, pero al cabo de 2 a 3 horas vuelve a doler. Bien, entonces ahora hablemos de las complicaciones. Las complicaciones más comunes en las úlceras son dos. La primera es la hemorragia digestiva alta. Se dice alta porque está por encima del ángulo de Treitz. Esta hemorragia del tubo digestivo normalmente se da en edad avanzada. La segunda complicación es la perforación del estómago que puede dañar páncreas, hígado y dar dolores irradiados a la espalda. Y otra complicación menos frecuente es la obstrucción del orificio de salida gástrico que se da a nivel prepilórico. Entonces la comida no pasa bien, el paciente tiene saciedad precoz, náuseas, vómitos, dolor después que come. Esta es una complicación menos frecuente. Entonces, ¿cuáles son las características de la hemorragia digestiva alta? Bueno, sabemos que es la complicación más frecuente, se da en 15% de pacientes. Esto afecta a mayores de 60 años normalmente. La tasa de mortalidad por una hemorragia digestiva alta es de un 5 a 10%. Ahora, acá hay un dato muy importante. Solo el 20% de pacientes con hemorragia no presentan ningún signo o síntoma de alarma previo. ¿Qué quiere decir esto? Que si ahorita estoy vomitando sangre, anteriormente no he tenido ningún síntoma, no me ha dolido nada, de repente empecé a vomitar sangre o a hacer mis deposiciones de un color negro. Eso se llama melena. Entonces no hay algo que me preceda, simplemente empecé a vomitar sangre. Como les había dicho, el paciente llega con hemorragia o perforaciones. Los signos característicos de una hemorragia digestiva alta son la hiperestesia gástrica, o sea, aumenta el dolor estomacal. Hay taquicardia. ¿Qué quiere decir la taquicardia? La frecuencia cardíaca, o sea, los latidos por minuto de mi corazón son mayores de 100. Hay ortostatismo. ¿Qué es el ortostatismo? El paciente viene en una postura erecta. Aparecen melenas. ¿Qué son las melenas? Son las heces negras. Y doctor, ¿por qué las heces son negras? Las heces se vuelven negras porque la sangre se digiere en el estómago. Y aparte de eso, hay un proceso bacteriano en el intestino grueso que también tiende a generar esa coloración. Son heces de un color negro como el carbón, negro como el petróleo, como el alquitrán, y son heces malolientes. Bien, también existe hematemesis. La hematemesis son vómitos de sangre. La segunda complicación más frecuente
que les dije era la perforación. Normalmente se da en un 6 a 7% de pacientes con úlcera péptica. Las perforaciones de una úlcera duodenal van hacia el páncreas, o sea, el jugo gástrico, todo se va por el páncreas, si es que hay una perforación. Y si la úlcera está a nivel gástrico, o sea, a nivel del estómago, el jugo gástrico que saldría se iría hacia el lóbulo hepático izquierdo, o sea, hacia el hígado. Entonces, como les había dicho, el paciente llega con hemorragia o perforaciones. Los signos característicos de una perforación son el dolor abdominal de inicio súbito. El paciente empieza con un dolor que va aumentando y se vuelve atroz. Y viene con abdomen en tabla también. ¿Qué significa el abdomen en tabla? El abdomen está tenso por el dolor, no aguanta. Bien, entonces hasta aquí ya hablamos de los signos y síntomas de las úlceras no complicadas, que les había dicho la duodenal y la gástrica. La duodenal que pasa con los alimentos y la gástrica que se agrava con los alimentos. Y también acabamos de hablar de las úlceras ya complicadas. Ahora hablemos de las causas. Doctor, ¿por qué me da la úlcera? La mayoría de las úlceras pépticas son producidas por el Helicobacter pylori y los AINES. Doctor, tomo aspirina todos los días. Eso es un AINE, o sea, un antiinflamatorio no esteroideo. Este disminuye el moco protector del estómago y por lo tanto me da la probabilidad de padecer úlcera gástrica, claro, a largo plazo. Las úlceras pépticas duodenales están relacionadas a la bacteria Helicobacter pylori, que también puede dar úlcera gástrica. Bien, también existen los factores de riesgo ajenos al Helicobacter pylori y los AINES. Por ejemplo, la obesidad, el alcohol, tabaquismo, diabetes, edad avanzada, insuficiencia crónica renal, estrés psicológico. Entonces nos quedamos con dos causas: los antiinflamatorios no esteroideos y el Helicobacter pylori. Antiinflamatorios no esteroideos: ibuprofeno, ketorolaco, aspirina, naproxeno, en fin, un montón de fármacos para el dolor, para analgésicos. El resto son factores de riesgo, como les había dicho, pero no son la causa en sí. Hasta incluso hay factores genéticos que se están investigando, pero no son la causa en sí. Lo más común por la cual yo tengo una úlcera es por tomar AINES o por el Helicobacter pylori. Bien, sigamos. Ahora, ¿cómo diagnostico? ¿Qué exámenes pido para yo poder decirte definitivamente tienes una úlcera en el estómago o en el duodeno? Primero, la anamnesis, o sea, los datos que se le preguntan al paciente al hacer la historia clínica, como por ejemplo, consumo de AINES, ¿has tomado aspirina en los últimos tiempos? Tabaquismo, ¿fumas? Antecedentes de gastritis por Helicobacter pylori, ¿has tenido gastritis por Helicobacter pylori? ¿Sabes si has tenido alguna vez Helicobacter pylori? Eso se pregunta también. Consumo de alimentos mal lavados. Esos son los datos como para mí darme una idea de que posiblemente vas a tener o puedes tener una úlcera. ¿Qué más? Los exámenes. Para diagnosticar necesito exámenes. Por ejemplo, ¿qué? La endoscopía. Saco biopsia solamente en las úlceras gástricas. También pido radiografía con vario contrastado en el tubo digestivo. O sea, tomas vario y luego de un tiempo te hacen la placa radiográfica. Y también los métodos para diagnosticar el Helicobacter pylori. O sea, tengo que saber si tienes la bacteria ahí. ¿Cuáles son esos métodos? La prueba de la ureasa o test del aliento. ¿Qué significa esto? O sea, tomo una cápsula de urea con carbono 14 y luego soplo a los 10 minutos para ver si tengo el Helicobacter pylori. Hay pruebas serológicas, o sea, te sacan sangre. También hay el antígeno de Helicobacter pylori en heces. Y si te hacen una biopsia, ahí también pueden hacer el test de ureasa rápida, estudios histológicos o inclusive un cultivo. Ahora el tratamiento. El tratamiento como medidas generales son la restricción del consumo de cigarrillos y AINES, evitar alimentos que generan dispepsia, o sea, alimentos que generan malestar después de comer, como ardor, flatulencia, o sea, la indigestión. Esos alimentos están prohibidos. Evitar el alcohol, principalmente el alcohol. Persona que tiene úlcera no puede tomar alcohol porque le va a doler. Ahora, si hay hemorragias, ahí el tratamiento ya es netamente hospitalario. A veces entran a cuidados intensivos, tienen que estabilizar al paciente con suero, darle su inhibidor de bomba de protones, evaluar el grado de hipovolemia mediante la presión arterial, frecuencia cardíaca, niveles de hemoglobina, hematocrito, se hace endoscopía, etcétera, etcétera. Bien, si es una úlcera péptica por AINES, ¿cuál sería el tratamiento? Primero, la prevención primaria con mucoprotectores como sucralfato, subsalicilato de bismuto, misoprostol, que también es un fármaco abortivo en el embarazo, hay que tener cuidado ahí.
y los inhibidores de bomba de protones como el omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, etc. Y también hay que cambiar el fármaco AINE por un inhibidor selectivo COX-2, o sea, un AINE menos lesivo que actúa de otra manera. Y si la úlcera es por Helicobacter pylori, pues tenemos que eliminar la bacteria, ¿no? Ahora, para este tratamiento hay 3 esquemas actuales que se aplican en este país. No sé hasta cuándo seguirá este esquema, puede que cambie dependiendo la fecha de este video. El primer esquema para erradicar el Helicobacter pylori es amoxicilina 1 gramo por 12 horas durante 7, 10 o 14 días, más claritromicina 500 miligramos por 12 horas, 7, 10 o 14 días. El IBP, o sea, el inhibidor de bomba de protones, en este caso omeprazol, 20 miligramos por 12 horas, o sea, antes del desayuno y antes de la cena. Si al paciente se le da por 7 días, las posibilidades de mejora son de un 80%, y si se da 10 a 14 días, un 90%. Hay que controlar al paciente con una endoscopía a los 45 días, o sea, 30 días después de haber finalizado el tratamiento. Se hace un control endoscópico. En caso el paciente ya no quiere que le pongan el tubito, entonces puede ser una prueba del aliento también. Si no mejora con esto, pasamos a un segundo esquema, el cual es tetraciclina 500 miligramos, una cápsula cada 6 horas por 14 días, más furazolidona 100 miligramos, una tableta cada 6 horas por 14 días. Algunos utilizan metronidazol y en ese caso, una tableta de bismuto cada 6 horas por 14 días, más un IBP omeprazol 20 miligramos antes del desayuno y antes de la cena también por 14 días. Luego, a los 30 días después de finalizado este tratamiento, se hace otra vez su control endoscópico o prueba del aliento. Pero si después de estos 30 días y de este tratamiento no mejora, se pasa a un tercer esquema que es levofloxacino 500 miligramos cada 24 horas por 7 días, más amoxicilina 1 gramo cada 12 horas por 7 días y omeprazol 20 miligramos una cápsula cada 12 horas por 7 días. Ahora, ¿qué pasa si es una úlcera resistente y está complicada y ya no hay otra solución con fármacos? Pues recurrimos al tratamiento quirúrgico como una vagotomía con antrectomía, por ejemplo. Bien, hasta aquí hemos acabado el video, hemos dado una explicación conceptual y rápida. Ahora voy a hablar de unos puntos que se da en las úlceras. Para los que le interese pueden quedarse y si no, ya nos vemos en una próxima oportunidad. Dentro de los datos extras que tengo para darles, tenemos si una úlcera gástrica se perfora en su cara anterior, va hacia el hígado, ¿no? Y si se perfora en la parte posterior, pues va a la pleura. Y la úlcera duodenal, como envuelve al páncreas, puede dañar el páncreas y se perfora, ¿no? ¿Cuál es la úlcera más frecuente? La duodenal. ¿Y cuál es la que más se complica? También la duodenal, porque esta se inflama y produce un efecto obstructivo que disminuye la luz. Dentro de las otras complicaciones que les dije de las úlceras, ya les dije la hemorragia y la perforación. Bien, las úlceras pépticas casi nunca se malignizan. Es bien difícil, en especial las duodenales, hay que ser bien salado para que se malignice. Pero la pregunta es, ¿cómo diferenciamos una úlcera gástrica benigna de una maligna? Una úlcera gástrica benigna, en la endoscopía encontramos, escuchen bien, bordes bien definidos, planos con fondo limpio, puede estar cubierto con tejido de granulación o fibrina, los pliegues si convergen mantienen su grosor normal, y en una radiografía con vario encontramos la línea de Hampton. En cambio, una úlcera gástrica maligna en la endoscopía la úlcera en sí ya es irregular, es poco definida, los bordes son sobreelevados, el fondo está sucio y cuando los pliegues convergen se dilatan y dan una forma de palillo de tambor. Otras veces los pliegues se amputan, o sea, no llegan a la convergencia. Cuando uno tiene úlcera gástrica se saca biopsia y en la radiografía con vario se encuentra el signo de Karman. Otras características de las úlceras son las siguientes. La úlcera duodenal se da en la primera porción del duodeno, específicamente ¿dónde? En el bulbo duodenal. El bulbo representa los primeros 3 centímetros del duodeno. En este bulbo se presenta la úlcera duodenal, ya sea en la cara anterior o posterior. Por eso cuando se complican generan obstrucción relativa causada por el edema y la inflamación. Como estas úlceras pépticas duodenales están relacionadas con el Helicobacter pylori, no se toman biopsia. La mayoría son causadas por el Helicobacter pylori en las duodenales. En cambio, en las úlceras gástricas sí se toman biopsia. Al momento de la endoscopía se hace examen de hemoglobina para ver si hay anemia, examen de sangre oculta en heces para verificar si hay sangre en heces, pues.
Entonces esas son las diferencias ahí en una gástrica que se toma biopsia. Ahora hablemos del criterio de Forres. Este criterio nos permite clasificar endoscópicamente el riesgo de resangrado en una úlcera péptica en los pacientes que vienen con hemorragia digestiva alta, específicamente hemorragia en el estómago. Entonces, al momento de la endoscopía se tiene esta clasificación. Hablamos de un Forres 1A cuando encontramos en la endoscopia un sangrado activo en chorro. El riesgo para que esta herida resangre vuelva a aparecer hemorragia es de un 55%. En un Forres 1B se habla de sangrado activo, difuso o por resumamiento, o también le dicen sangrado en babeo. Aquí el riesgo de resangrado es un 55%. El Forres 1, o sea, el Forres 1A y 1B, nos habla de una hemorragia activa. Ahora, el Forres 2A, hablamos de un vaso visible no sangrante, un riesgo de resangrado un 43%. El Forres 2B, hablamos de coágulo adherido, 22%. El Forres 2C, hablamos de una mancha plana o también conocido como restos de hematina, también le dicen escara oscura o planos. El riesgo de resangrado de este es de un 10%. Y un Forres 3, ya hablamos de un lecho limpio. Normalmente que este se resangre es de un 5%. O también le dicen base de fibrina. Esto del porcentaje de riesgo puede cambiar dependiendo de la bibliografía donde saquen el criterio, pero en este caso lo importante es conocer las características de los Forres, ¿no? El Forres 1 me habla de un sangrado activo, el Forres 2 me habla de un sangrado reciente y el Forres 3 me habla de ausencia de signos de sangrado. Bien, entonces amigos, eso ha sido todo con respecto a úlceras. Con que sepan esto ya es bastante bueno. Nos vemos en un próximo video de medicina interna. Como sugerencia, sería bueno que tomen las medidas generales y especialmente los ancianos. Bien, nos vemos hasta una próxima oportunidad. Gracias.